Haremos el tema de terrorismo en el Perú en el siglo XX. Los participantes son Anthony de la Cruz, Kiara Florentino y quien les habla, Mónica Chacón. El terrorismo en el Perú fue un fenómeno complejo y doloroso que ha dejado una marca indeleble en la historia del país. Para analizar esta problemática tomaremos como referencia la obra de Gustavo Goretti, titulada como Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú. Analizaremos cómo los grupos armados de Sendero Luminoso y MRTA buscaron imponer sus ideologías mediante la violencia, generando consecuencias devastadoras en la sociedad peruana. Identificamos 3 semanas cruciales para el desarrollo de este trabajo. Semana 10. El Estado corporativo de 1968 a 1980. Seleccionamos esta semana por las estatizaciones y la reforma industrial durante el Estado corporativo. Estas medidas, aunque buscaban transformar el país, generaron descontento social y perturbaciones económicas. Crearon condiciones propicias para el surgimiento del terrorismo en la década de los 80. Semana 11. La crisis económica de los 80, entre 1980 y 1990. Elegimos esta semana debido a que la crisis económica fue un factor crucial en el auge del terrorismo. La recesión, la inflación y desempleo generaron tensiones sociales. Las políticas de ajuste, aunque intentaban abordar la crisis, generaron descontento y propiciaron el surgimiento de movimientos terroristas. Semana 14. El Perú de Fujimori. El declive del terrorismo. Esta semana destaca el declive del terrorismo durante el gobierno de Fujimori. Estrategias efectivas como políticas de seguridad y operativos militares desarticularon grupos insurgentes. Este periodo crucial en los años 90 marcó la reducción de la violencia terrorista. Durante el siglo XX, en el Perú surgieron diferentes movimientos insurgentes enfrentando y rechazando situaciones ocasionadas por la ausencia del Estado en los sectores populares de la población. Para la década de los 80, la pobreza y marginalización de la población en los sectores rurales eran problemas que aún persistían, los cuales generaban una circunstancia propicia a nuevos movimientos protestantes que buscaban enfrentar las condiciones con las que se continuaban viviendo en los sectores abandonados del Perú. Esta vez aparecerían grupos terroristas proclamando un cambio radical ante dichos problemas, siendo PCP Sendero Luminoso el que destacaría entre ellos, debido a la violencia que generó en su enfrentamiento con el Estado peruano. Una de las principales causas del surgimiento de grupos terroristas como Sendero Luminoso en el Perú a finales del siglo XX fue la ausencia del Estado en las zonas rurales del país. Sendero Luminoso tuvo la posibilidad de desarrollarse en las poblaciones más vulnerables, las cuales fueron las más ignoradas por el Estado y la sociedad peruana. El abandono de la población campesina generó un sentimiento de descontento, especialmente entre los jóvenes estudiantes, quienes en un inicio serían el objetivo de reclutamiento para Sendero Luminoso. Debido nuevamente a la ausencia del Estado en los sectores rurales, en estos se encontrarían las repercusiones más graves de los atentados del Sendero Luminoso. Desde el inicio y el declive del grupo terrorista, el número de personas fallecidas y desaparecidas en el sector rural fue drásticamente mayor a las de los sectores urbanos, debido a las acciones de Sendero Luminoso y a las drásticas medidas que las Fuerzas Armadas tomarían al enfrentarse a ellos. ¿Cómo en tu vida diaria sufriste con el terrorismo? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Qué anécdotas tienes? ¿Tu historia? A ver, en esos años del terrorismo, yo tenía 28 años, en 92, me acuerdo para arriba bien clarito. Tenía temor, miedo y mi familia de igual manera. ¿Por qué? Porque el terrorismo en esos años causaba mucha violencia a la población. Por ejemplo, yo recuerdo que ellos pedían cupos a los mayoristas que vendían a esas personas que vendían en cantidades sus productos. De igual manera mataban a los dirigentes que no querían colaborar con ellos o afiliarse a ellos. Obligaban a la gente humilde a afiliarse a su partido, a los niños les instruían. De igual manera recuerdo yo también que una vez, como yo vivo en parte alta, estaba subiendo las escaleras y vi que a una empresa de transportes urbano lo prendieron fuego con la gente adentro, ¿ya? Y ellos, como uno vive en cerros, subían los cerros y desaparecían.
De igual manera, atacaban a un patrullero con los policías adentro y lo mataban sin piedad. Entonces, el pueblo tenía miedo en esos años que hemos vivido el terrorismo. Las cosas subían, las cosas eran muy caros en esos entonces. Entonces, por eso digo, gracias a Dios que ahora ya no hay más terrorismo. Y de igual manera también ha afectado a mucha población a nivel nacional. Gracias. ¿Cómo usted vivió el terrorismo? ¿Cómo se sintió? ¿Si tiene alguna anécdota? Ya, sí, como te contaba, los terroristas pintarrajearon las paredes con sus mensajes a favor de ellos. Botaban volantes también con mensajes de que el pueblo se levante, que los apoye, y muchas veces aparecían los cerros con las banderas del movimiento revolucionario, Tupac Amaru y Sendero Luminoso. También ellos pedían cupo a la gente que tenía poder económico para que puedan solventar su partido ellos, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Alguna anécdota que tenga o que no haya? Sí, como yo trabajaba en el mercado mayorista, no, yo era ambulante, no tenía puesto. Vendía así en un sitio y muchas veces había un inspector que venía con todos los vigilantes o guachimanes y nos quitaba la mercadería, no nos devolvía. Entonces, viendo esto, alguna gente del pueblo que estaban a favor del partido y eran también terroristas, vieron eso y le llamaron la atención a este inspector que cambie. Claro, ya. Pero como no cambiaba, ellos le dijeron que cambie o si no, que se despida de este mundo. Entonces, como no cambiaba y seguía actuando así, una vez lo asesinaron, más claro, ¿no? Lo asesinaron porque a ellos no les gustaban las personas que eran malas y que explotaban a la gente, ¿no? Que les quitaban su mercadería y no les devolvían. Lo asesinaron prácticamente acá por La Victoria. Así como también a policías y también incendiaban cochebombas. Pero también por otro lado los terroristas, así como hacían bien, también hacían mal. Muchas veces abusaban de lo que eran ellos, ¿no? Y en esa época la delincuencia bajó porque ellos también tenían temor, porque los terroristas no se andaban con miramientos. Decían una cosa y querían que le obedezcan. La delincuente que lo agarraban, lo hacían desaparecer. No sabía dónde estaba, pero la cosa es que nunca aparecía en su cuerpo. El enfrentamiento entre el Estado y los grupos terroristas en el Perú durante las décadas de los 80 y 90 afectaron desde un inicio a las poblaciones campesinas. Desde un inicio, para el Estado, la situación de la población campesina era desconocida. Es por ello que, en el comienzo de los atentados de Sendero Luminoso en estos sectores, las estrategias que emplearían para enfrentar el grupo terrorista no fueron las adecuadas y terminarían con consecuencias graves para la población. La militarización del conflicto, cuando los grupos terroristas se escondían ante la población campesina, concluyó en las muertes masivas del campesinado y permitió el avance de Sendero Luminoso hacia la capital. El declive de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA involucró el trabajo de operaciones de inteligencia con la capacidad de tomar estrategias necesarias para combatir las que ellos empleaban. Es por ello que una alternativa de enfrentamiento contra las acciones de grupos terroristas hubiera sido desde un inicio emplear operaciones de inteligencia que no operaran a la vista de los grupos terroristas, al mismo modo que ellos se escondían entre la población.